Seguimos aquí. Para quienes me preguntan qué es un pogrom, los pogroms fueron los linchamientos, las persecuciones que se realizaron sistemáticamente en Europa hacia el pueblo judío. Eh, la fecha clave pues fue la que les digo, esto fue en 1938, en noviembre, cuando dijeron, bueno, ahora sí, la noche de los cristales rotos acaba con todo. Ahí empezó la persecución fuerte, pero ya venía, como les dije anteriormente, empezó con un chiste, con hacer memes, como le diríamos hoy en día. ¿Cuántas de nosotros aceptamos un meme? Y inclusive, eso sí también me molesta tanto, que esa revista Charlie Hebdo, ¿recuerdan hace unos años que en Francia mataron a un poco de gente de una revista, porque los musulmanes radicales, porque hacían súper pesadas los memes, le hicieron a Alá, era pero vulgar, pero yo mirando bien la noticia, hacían lo mismo, horribles memes con el Señor, mencionaban a Jesucristo, y cuando un cristiano hizo un escándalo por a defender el honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo contra estas personas. Entonces nosotros mismos a veces nos enfrentamos en luchas que no debemos estar y en las que sí debemos estar, callamos, porque como que es moda, como que ahí no le vemos lo grave. Uy, a mí ese día me molestó tanto cuando vi lo de Charlie Hebdo. Me dolió mucho porque claro, uno no quiere que muera nadie y más nosotros como creyentes sabemos que todo el mundo tiene la oportunidad de la redención a través de la sangre del Señor Jesucristo y que el que se arrepiente puede, pero, pero cómo es que también se burlaban de Dios y ningún cristiano nunca hizo alguna queja. Entonces yo pensaba, claro, es que en Europa casi ya no hay cristianos. Francia ya está muy secularizada, de hecho ya son países con muchísima población musulmana. Entonces, el tema hacia el insultar a Dios, a nuestro Dios, nuestro amado, nuestro precioso, como que a veces pasa como paisaje para nosotros. Entonces, volviendo al tema, cuando lo que pasó en el mundo entre el año 1939 y 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue la locura más locura de cómo volver, dice una historiadora de mi país que se llama Diana Uribe, cómo hacer de la muerte una industria. Las invito a que vean una película que se llama Amén. Esa película narra bien cómo fue que descubrieron el gas, este ciclón, para poder acabar a matar a los judíos de una manera muy, como una empresa, era como una industria. Ellos tenían estándares de muertos, tenían que sacar así como aquí que no, que son 50 pares de zapatos diarios, ellos tenían que sacar entre 1.000 y 2.000, cosas así, números, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo sé? A mí me asombra mucho la ignorancia en general del mundo en cuanto a esto. Todos deberíamos saber qué pasó en la historia de nuestro planeta, qué pasó, por qué fue la Revolución Francesa, por qué fue la Primera Guerra Mundial, por qué fue la Segunda Guerra Mundial. Todo eso nos atañe a todos porque dijo uno de los grandes pensadores, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y ahora que estamos tan polarizados y radicalizados los jóvenes, vemos que esto está a borde de volver a suceder. Si el pueblo de Dios no se levanta a orar, a interceder, a consolar al pueblo de Israel, dentro de poco vamos a ver. Ya vieron, si han visto noticias, y creo que la hermana Nancy no me deja mentir que en Estados Unidos a los judíos no los están dejando entrar a las universidades, eh, les hacían pues, los molestaban a los muchachos judíos, practicantes religiosos o no, ortodoxos o no, esto está volviendo. Y lo peor es que nosotros vamos a calar ahí también, como dicen en el pueblo, vamos ahí también, porque el otro video que les quiero presentar es de ese adoctrinamiento en el Islam y dice que ellos van por los judíos y los cristianos.
Así literal lo dice, porque el único Dios es Alá y cualquiera que adore a otro Dios no puede vivir. Y ellos van por a quitarnos la cabeza y además, adivinen dónde dice que nos quitarán la cabeza los que estemos en Apocalipsis y dice así, quitar la cabeza. Y a quienes ustedes han visto que ejecutan esas formas tan horribles de... Y eso lo han transmitido, recuerdan hace unos años cuando empezaron los talibanes y toda esta gente a transmitir cuando asesinan personas, a esos periodistas americanos, hace como unos 18 años, creo que fue, así fue, y lo veíamos como que era algo muy, muy lejano. Entonces, y se habla de la ventana 1040 y en Misiones queremos ir al mundo musulmán, pero creo que estamos un poco dormidas. Quien tenga el llamado debe ir ya. Aunque sí saben, ¿no? Muchos testimonios hablan de que en el mundo musulmán el Señor Jesucristo, como allá es tan difícil entrar, que el Señor Jesucristo mismo ha ido. Y yo lo creo porque es extraordinario la conversión de un musulmán. Si hay alguien también que ame a Dios, a nuestro Dios, a Jesucristo, es un convertido de esas culturas, de esas religiones falsas. Entonces, eh, para terminar ya, quiero que nos vayamos a Romanos 11 y ahí es donde vamos a ver el remanente de Israel, se llama el título justamente. Entonces, digo pues, dice Pablo, por eso dicen que Pablo es guatemalteco. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías las escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oído que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Dice, versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes? Las primicias, el pueblo de Israel. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, eh, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Mira esto tan lindo. No te ensoberbezcas, sino teme. No es para que nosotros, como, ay, si es que nosotros ahora somos el pueblo y el pueblo de Israel. No, no, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad,
pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, pues fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, están injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, ahí se me hace un nudo, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dígame si no, esto no es una promesa preciosa, tanto para todos, el pueblo de Israel primeramente, y nosotros, como pueblo injertado. El Señor viene por una sola iglesia, hermana. Viene por un pueblo que le ame, que lo espere, que lo honre, que haya dado ese vaso de agua, que haya dado ese platito de pan, que haya dado ese saquito a ese niño. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué lindo. Y ellos podrán ver al que traspasar. Muchas gracias. Esto es, nos abrió los ojos con Romano 11, porque cuando pensamos de Romanos casi siempre pensamos Romanos 8, ¿verdad? Pero yo sí tengo cuatro preguntas y la primera pregunta es, y la voy a hacer juntas. ¿Son estos los últimos tiempos? Y si lo es, ¿cuánto tiempo durarán estos tiempos? Y luego, ¿qué va a pasar? Bueno, hemos estado, ustedes saben que también estoy casada con un pastor y estos son temas del diario. Nosotros, para mí es un gusto, es un placer poder hablar con él de estos temas, porque pues él tiene una postura, yo tengo otra, pero siempre hay una riqueza. Y es que, como les hablaba hace 8 días, yo soy muy literal con todas estas cosas, pero en el caso de los tiempos, es difícil saber exactamente cuál es la fecha. Que si estamos en los últimos tiempos, sí. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando Jesús ascendió al cielo. Ahí empezaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos no empezó en el año 1000 con las cruzadas, aunque parecía, ¿no? Que el mundo se iba a acabar cuando las cruzadas, cuando las persecuciones estas de la Iglesia Católica a todo mundo, ¿cómo era que se llamaban? Se me olvida. La Inquisición, ahí parecía que eran juicios y juicios, pero como realmente el reloj es todo lo que suceda con Israel, entonces ahí es donde ya entendemos por qué son estos los últimos, ahora sí, los últimos tiempos. Porque el Señor habla cuando dice, cuando vean que se firmará un pacto de paz y que todas estas cosas que están en Apocalipsis ya muy claritas y en Zacarías, vamos a buscarlo, ya podemos entender que ahora sí estamos en el texto, como lo dice Pablo, en dolores de parto, porque efectivamente, por eso dice Pedro que la gente dice, desde ese tiempo ya decían, oiga, pero no es que ya iba a venir el Señor y no ha venido. Por eso Pedro tiene que decir eso, que lo que para ustedes creen que el Señor no ha venido no es pues porque nos tiene misericordia. Tanta misericordia nos ha tenido que ha esperado 2000 años, o sea, como 2 días para él. Porque lo cierto es que todo el pueblo que cuando vino el Señor Jesucristo, y Pablo, sobre todo Pablo, él también decía, él también creía que, que el reinado del Señor iba a ser restaurado después de la ascensión de Cristo. Entonces, por eso ellos están desde esa época esperando y por eso pasó pues también todas estas luchas y siguieron
siguió el pueblo judío pues como con la duda y la cosa, porque ellos como esperaban era un redentor guerrero, y cuando llega pues el más humilde de los hombres, el más tranquilo, el más bello, más pacífico, que es el Señor Jesucristo, pues ellos creen que no se cumplió la palabra. Pero en últimos tiempos estamos desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Eh, por eso, pero dolores de parto se le llama a esta época. ¿Qué tenemos? Tenemos a Daniel con sus semanas, tenemos que las 3 semanas y media, que esto. Han hecho, yo he visto varios, de hecho tuve unos amigos matemáticos que hicieron cuadro de manera de matemáticas y daban por estos tiempos, pero es muy difícil saber la fecha exacta. Desde el judaísmo, ¿cómo se ve esto? Eh, que lo hablaba con mi esposo y él también tenía su postura. Pero desde el judaísmo, los días finales es que el Señor hizo la tierra en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo día es el día de reposo. Nosotros creo que es en Hebreos donde vemos que Él dice que entran a mi reposo. Todos sabemos que la salvación, que estar en, sí, la salvación es el reposo del Señor, que este es el reposo que Él quiere que todos entremos, a la salvación. Entonces, que ese momento, cuando el Señor venga, cuando ya está establecido el reino, de hecho, cuando ya está establecido el reino, es el día de reposo, que todos los otros son parte de esos 6 días. Que lo estoy diciendo desde el judaísmo, como les digo, que son 6.000 años, desde Adán hasta los últimos tiempos. Entonces, si nos pusiéramos a mirar así, craso, 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 estamos en el 5789, creo, eh, año judío. A mí se me olvidó, y yo siempre los he contado, 5785. Entonces nos faltarían 15 años, ¿no? Pero dicen que hay unos años perdidos en textos. Entonces, por eso también el judaísmo está esperando por estos días, pues, el, la llegada del libertador, porque ya, como ya Jesucristo viene como libertador, entonces los que lo esperan, y como el pueblo judío siempre lo ha esperado como libertador, porque para los que no lo reconocieron, él no ha venido ninguna vez. Es para los que lo reconocieron que ya vino una vez y ahora va a volver por segunda. Entonces, estamos hablando de que inclusive desde la visión judía ya estamos en tiempos muy, 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 muy cercanos a que todas estas cosas empiecen a suceder. Excelente, gracias. Entonces, usted dijo que la iglesia debe de orar y interceder. La pregunta es, ¿qué más, qué acciones deben de tomar la iglesia hacia Israel este tiempo? Cuando se habla, por lo menos eso en lo que dice Isaías, consuelen. Yo me puse en el lugar cuando alguien fallece, cuando alguien está sufriendo, y nosotros como creyentes vamos a consolar a esa persona que está sufriendo. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a dar consejo, tenemos que muchas veces llevar una provisión para la familia que está sufriendo, llevar una palabra. Eh, yo sé que para algunos es difícil, pero por lo menos en este momento, yo les digo, hay una entidad que se llama el Keren Kayemet Le Israel. Ellos reciben donaciones para poder hacer los búnkers, porque ustedes han visto cómo les caen de bombas. ¿Por qué Israel reporta tan poquitos fallecidos? No es porque no les caigan, pues hay muchas que son detenidas por la cúpula de hierro, pero muchos caen en las casas. Lo que pasa es que Israel desde hace muchos años hace búnkeres porque para los israelitas como ciudadanos son muy valiosas las vidas de la gente de su pueblo. Ellos realmente aman a su pueblo. Entonces, allá ellos reciben donaciones para seguir haciendo más búnkers, para poder salvar a la gente. No sé si han visto en noticias, cuando empiezan a sonar las alarmas, la gente corre en los edificios, en el centro del edificio, hay como una parte para todos los pisos,
que está muy, muy resguardada. Para los que logran ir abajo, entonces ahí bajo tierra hay otros con camas, con comida, con bienestar para los ciudadanos. Entonces, ¿en qué momento uno puede? Uno puede buscar estas entidades y dar un apoyo. ¿Por qué no? No, no, ya cuando vayamos al tema de todo vamos a entender otras cosas, pero, pero es eso, es que podamos ser esos que el Señor Jesucristo dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. A veces creemos que ellos lo tienen todo y no, en tiempo de guerra es muy difícil. Israel es un país que precisamente por su tamaño, ustedes si miran el tamaño de Israel, cabe 53 veces dentro del mapa de Colombia. Imagínense, 53 veces dentro de mi país. Y es un país muy pequeñito. Entonces, todo igual es costoso, precisamente por eso, porque les toca protegerse todo el tiempo. Entonces, los que podamos tener acceso a esa entidad, a una entidad de esas, podemos dar alguna ayuda. Clamar al Señor misericordia y ayuda, claro. Y no estar de acuerdo con esos chistes. Eso es como si nosotras como mujeres estar de acuerdo con chistes de género. Entonces, no, 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 porque que no es como lo normal, no está bien, no está bien, no es moral que uno esté diciendo que, ay, sí, el pueblo de Dios, y por otro lado se esté burlando de los judíos. Yo por lo menos acá estoy, para mí es difícil la Semana Santa porque salen que los judíos y todos vestidos de romanos para castigar para pedir plata. De hecho, salen a pedir plata y asustar a los niños. Entonces me parece, yo siempre digo a mi esposo, yo no quiero estar en esos días porque me parece ofensivo que se caricaturice tanto. Es por el desconocimiento, pero nosotras ahora como creyentes pues ya no tenemos desconocimiento, ya ahora ya no participamos de muchas cosas que son ofensivas para el Señor, porque ni siquiera que porque sean ofensivas para los judíos, y quitémonos eso, que sean ofensivas para el Señor, porque si se habla mal de un judío, están hablando mal de Jesucristo. Tantas gracias. Yo vi un programa donde dijeron que cuando suenan las sirenas, tienen 15 segundos para tomar acción. Así. Bueno, le quiero dar oportunidad a las otras para que hagan preguntas. Adelante está Carolina, Yoleni, Belinda. Preguntas, adelante, hermanas. Bueno, yo escuchando a Olguita, el día lunes yo estaba dando una clase acerca de la oración y algo que aprendíamos con las citas bíblicas era la parte de que muchas veces nuestro vocabulario en la oración solo es de una manera tan general, por ejemplo, bendice a Israel, bendice misioneros, por ejemplo, bendice así, pero no nos vamos a algo más profundo de conocer el contexto del lugar, conocer las necesidades del lugar y cambiar ya nuestra oración de una manera ya más con entendimiento. Porque muchas veces la oración se hace solo como que abarcando todo, pero en realidad eso no, bueno, yo lo siento de manera personal, va, no causa tanto impacto como ir desminuzando esa parte de la necesidad. Creo que eso se convierte ya como de una manera de estarlo viviendo. Entonces creo que con respecto a la pregunta que hacía hermana Nancy, también con respecto a lo de las iglesias, es la parte de también, porque al menos estas personas que con las que les estuve dando la clase, ellos decían, wow, no lo habíamos visto de esta manera. No habíamos visto estas necesidades de esta manera, porque todos reconocieron que muchas veces nuestra oración es solo una oración rutinaria, solo como para salir del compromiso. Entonces, una de las partes, ¿verdad? De que el Señor, pues, hablando en esta noche, me hacía entender esa parte de que es muy importante enseñar a que nuestra oración, pues, tiene que ir más allá, ¿verdad? De solo decir una palabra nada más.
Entonces, una cosa, Olguita, no sé si usted de casualidad cuenta con algún material o con, o cómo le explico, con alguna información que usted nos pueda brindar como para poder estar orando. Claro que sí, claro que sí, es que de hecho por eso es que tenía esto de los links, pero lo voy a sistematizar un poquito mejor para que tengan específicamente, claro, los puntos de oración. De hecho, hay muchos de los textos bíblicos cuando en Zacarías dice que de ellos el Señor les quitará el velo y podrán ver al que traspasaron. Que nuestra oración, uno de los puntos claves de nuestra oración sea que el Señor les quite el velo de los ojos al pueblo judío para que puedan ver a Jesucristo. Eso es nuestro mayor clamor, y yo creo que ese es el mayor clamor. Ellos cuando vean a Jesucristo, y yo conozco judíos que lo han visto, eso es una cosa maravillosa, no saben cómo lo aman, cómo se expresan, cómo han tenido que luchar contra sus propios hermanos, porque no sufren lo mismo que muchos en otros pueblos y aún más por el tema religioso. Entonces, que el Señor quite el velo de los ojos de ellos para que puedan ver a Jesucristo. Ahí será la gran revelación y pasará todas estas cosas de las que hemos hablado, de esa restauración, de que ellos lo puedan ver. Eso es lo primordial. Excelente. Otras preguntas. Belinda se ve muy pensativa. De pronto no tiene el Amén, sonido. amén, hermanas. Entré un poquito tarde, bendiciones, pero sí me escuchan, hermanas, Sí, señora. Sí. pero sí, muy especial escuchar la palabra de Dios. Que Dios la bendiga, hermana. Bendiciones, no sé en qué lugar está usted. En Varillas, Huehuetenango, ¿Sí me escuchan, Guatemala. hermanas? Sí. Ah, no, entonces somos paisanos. ¿Dónde Aquí estás? estamos en San Marcos, Ah, en en San San Marcos, Marcos. San Pedro Marcos. Sí. Ay, tan lindo. Ajá. Ah, me encanta allá. Un día Bendiciones, les hermanas. voy a vivir allá. Me Ajá. parece muy lindo. Sí, Vamos a armar un grupo, Olguita, y nos vamos a ir a visitarla. Sí, para ir a Miel San Marcos. ¿Cierto que allá es? sí, y aquí es. Ah, Sí, sí. hermanas, pues qué especial escuchar la palabra de Dios y activarla. Más que todo ponerlo en el terreno de la práctica, porque como bien decían, ¿verdad? Alguien decía ahí, es bonito estudiarla, pero ya al terreno de la práctica es lo más difícil, pero también lo más bendecido, hermanos, que nosotros podamos bendecir a otros, ¿verdad? El otro día estábamos en la visita al hospital, creo que le comenté a hermana Carol y a alguien más, y hermanas, llevábamos cafecito y panito, ¿verdad? Y orábamos y tomamos las peticiones. Pero habían dos personas que no estaban temblando de frío porque aquí en el área de San Marcos hay área caliente como frío y nosotros vivimos en el área de frío y ellos venían de calor, ellos temblando total, literal, y no tenían dónde quedarse. Ah, hubieron dos hermanas que se despojaron del suéter, se despojaron de las chumpas y se los dejaron. Entonces ahí es donde se cumple, hermanitas, de que vimos al desnudo y no le diste de vestir, ¿verdad? O viste, pero es ahí donde nos tenemos que despojar de lo que nosotros tenemos en ese momento, ¿verdad? Porque qué fácil, yo no me lo quité porque yo solo llevaba uno, yo tenía mucho frío, ¿verdad? Pero bendito Dios, los demás fueron conmovidas. Entonces, gracias, hermanas, y yo creo que cada día aprendemos más y más y creo que es el tiempo de salir de la comodidad donde nos encontremos de las iglesias, de las casas, salgamos, hay mucha necesidad por trabajar. Bendiciones. Gracias, Belinda. Yorleni, ¿usted tiene una pregunta? Buenas noches. Muchas gracias, está hermosísima. Ya apunté varias cosas.
A mí me gustan mucho estas enseñanzas porque me deja mucho. Yo estaba con una pregunta, porque ella estaba hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Y entonces algo que me sorprende a mí es en Mateo 24:14, que también dice que hay que predicar y ser a todo el mundo, ¿verdad? Y ser testimonios. Y antes de que se predique todo, ¿verdad? Quiero eso que me lo aclare un poquito. Antes que se predique a todo lugar, porque claramente es uno de los mandatos que el Señor nos mandó, y que se predique, ya vendrá en el fin del mundo, ¿verdad? O vendrá la venida del Señor. Entonces yo estaba con esa duda, ¿verdad? Quería ver si Que todo me vendrá. explica. Mm. Ay, se me 24, Mateo 24:14, donde se dice, este es el evangelio del reino y se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, yo estaba escuchándola y me quedé con eso, ¿verdad? Y que, ok, sabemos que en Israel, ¿verdad? Es de gran bendición que el Señor ha puesto y claramente en toda la palabra lo dice. Y entonces yo estaba con eso, ¿verdad? De que cómo poder explicarle a una persona que aunque ya casi es el tiempo de la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poderles, a través de esta cita bíblica, porque dice que hay mucho que predicar todavía, ¿verdad? Llevarle la palabra del Señor a muchas personas que lo están necesitando y que hay muchos lugares, ¿verdad? Así como en México, que hay muchos lugares donde no se ha llevado la palabra y en otros lugares, en otros países y que realmente es necesario. Entonces, ¿cómo ¿cómo poder decirle a una persona que ya estamos en los tiempos finales, donde ya tienen que preparar su corazón, estar preparados a la venida de Cristo, donde hay mucho todavía que predicar? Sí. Este, eso, Pues ahí sí me eso da es una muy bonito. excelente pregunta para empezar la próxima semana. Así que quiero animarlas a todos que regresen la próxima semana para continuar este tema tan importante. Y la próxima semana vamos a empezar con Mateo 24:14, ¿verdad? Y entonces, Olga, así usted va a tener suficiente tiempo para preparar una respuesta maravillosa. Así que no se lo pierdan, hermanas. Tantas gracias. Amén. Hasta la próxima semana, ¿ok? Ahora sí que estamos bien animadas. Gracias.